ese tema del diezmo yo no lo tengo muy claro. Bueno, entonces... Sí, pero como él después del diluvio, que no quedó en la tierra, y le dijeron, ¿qué vamos a comer? Y él dijo, ahí tienen animales, maten y comen, menos su sangre. Sí. Por eso es que yo Sí, o sea, tenía como la sangre hasta Pablo no se podía consumir, pero Pablo dijo, todo lo que se vende en la carnicería, comprar y comer. El huevo, bueno, uno. O lo fritamos y le damos la mitad. Es decir, si yo voy a diezmar un huevo, pues sencillo, yo doy el huevo y doy la gallina, porque todo es para Dios. Ahora, digamos que usted va a diezmar una mandarina o un aguacate, un solo producto que no represente un valor para dar el 10. Entonces allá haríamos acepción de producto. Bueno, señor Jorge, Gracias. Mucho gusto conocerlo. Gracias. Y aquí, como admirándolo mucho, tanta sabiduría que tiene usted. La gloria y la honra son para Dios, hermana. Bueno, yo le quería hacer una preguntita. Sí, señora. Es que tengo como una duda. Sí. Ese tema del diezmo yo no lo tengo muy claro. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, Miguel. Saludo para todos. Me encuentro con esta especial mujer para mí. Es como si fuera mi mamá. ¿Por qué? Porque la mamá es la mamá de Miguel y Miguel para mí es como un hermano, un papá, es decir, mi mejor amigo y el hombre más representativo para mí en esta ciudad es Miguel. Un hombre que no le importó mi condición de indigente o gamino, como me quieran llamar, habitante de calle, se atrevió a poner sobre mí su mano misericordiosa y hasta aquí la mantiene. Tal vez para muchos esto no importe o en lo que se concentren es en la teología, en los videos, en todo eso, no. Es necesario que algunos de ustedes piensen en el corazón, que siente Jorge en el corazón por esta familia, por esta amistad, porque, vea, yo llevo acá mucho tiempo y lo que hace que soy teólogo, se los juro, se los digo en el nombre de Jesús. Yo no sé qué es la visita de la señora que dice que es mi mamá, ni de mis hermanos. Para ellos es imposible venir desde su barrio Itagüí a buscarme al centro y darme un saludo, ni siquiera un plato de comida. Así hayan visto 30.000, 500.000 reproducciones, jamás ellos se dan a la tarea de venir a buscarme, porque yo no les importo. Entonces yo sí pongo mi agradecimiento en ellos. La madre de Miguel me ha pedido que explique sobre los diezmos y ese es el tema que yo voy a tratar hoy. Los diezmos en la Biblia no tienen nada que ver con plata, ni con dinero. Es decir, que son los diezmos. Los diezmos no se le dan a Dios. Los diezmos los da Dios. Le voy a explicar. Vea. La palabra diezmos se ha malinterpretado, haciéndonos creer a nosotros que es una ofrenda voluntaria de corazón bajo un porcentaje, es decir, el 10% del dinero que yo me gano. Por ejemplo, tengo 1.000.000, serían 100.000 pesos. Entonces, por cada porcentaje de dinero que yo me gano, debo apartar para Dios el 10% en dinero. Pero vamos a poner un ejemplo que va a parecer de pronto infantil. Si usted tiene una gallina y esa gallina pone un huevo y todo hay que diezmarlo, ¿cómo diezmaríamos un huevo? ¿Usted qué haría para, digamos, la gallina puso el huevo, entonces hay que diezmar el huevo? ¿Usted cómo lo haría? Bueno, hacemos una cosa. Habría que venderlo. Bueno, ¿el huevo cuánto vale? ¿500 pesos o 1.000? Bueno, pongámosle 1.000 pesos. 1.000. O sea que de ahí le vamos a dar a Dios. ¿Usted cree que si usted oye un pastor con 100 pesos de diezmos, él se va a sentir feliz? ¿O va a decir que eso para él no es nada? 100 pesos vale el huevo. Bueno, uno. O lo fritamos y le damos la mitad. Es decir, si yo voy a diezmar un huevo, pues sencillo, yo doy el huevo y doy la gallina, porque todo es para Dios. Ahora, digamos que usted va a diezmar una mandarina o un aguacate, un solo producto que no represente un valor para dar el 10. Entonces allá haríamos acepción de productos. ¿Por qué? Porque la actualidad pide es el 10% económico, en plata, en dinero. ¿Por qué? Porque con ese dinero se pueden comprar cosas, pero usted no va a aceptar el diezmo de una sola yuca.
A usted no le van a aceptar el diezmo de una papaya. A usted no le van a aceptar el diezmo. Es decir, usted tiene una libra de queso y el queso es rico. Bueno, ¿cómo diezma usted una mojarra o una tilapia o un bagre cuando el producto es uno solo? Entonces ahí obviamos el diezmo. No, ahí también hay que diezmar, porque también es un producto dado por Dios. Si hablamos de diezmos, tendríamos que diezmar todo, incluso nuestra vida. Si el diezmo es para la gloria de Dios, yo tengo que diezmar el 240 minutos al día. Perdón, señor Jorge, pero el diezmo viene siendo la ganancia, o sea, usted tiene que dar el 10% de su producción, de lo que usted haya producido, Sí. de su ganancia. Sí. Es la que yo entiendo. Es lo que usted- No comparto eso, pero es No, lo pero que no yo- es así, le voy a explicar. Los diezmos no tienen ningún tipo de vigencia en este tiempo por Jesús. Es decir, cuando vino Jesús, los diezmos terminaron Claro que sí. en Estamos economía. de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando viene Jesús, la ley de los israelitas pasa a ser confrontada por Jesús. ¿Confrontada para qué? Para él mostrar con la nueva ley de él la libertad para ser verdaderamente libres. Y lo vemos en el día de reposo. El día de reposo y los diezmos eran lo mismo. Y él en el día de reposo le dice a los judíos que no condenen a los inocentes, que son los apóstoles de él, que están arrancando espigas y comiéndose las que no podían hacerlo. Y la circuncisión del prepucio. Es decir, el pene se cogía todo hacia arriba así. Y lo que me quedaba aquí en la mano así, yo lo cogía con un pedernal y cortaba esto y botaba ese pedacito. Eso se llama prepucio. Esa circuncisión también terminó. Entonces terminó la circuncisión, el día de reposo y el pago de diezmos, pero ahí no terminamos. Terminaron los sacrificios y los holocaustos. Sí, señor. Es decir, en el tiempo antiguo, por cada iniquidad o pecado o falta que se cometía ante Dios, había que ofrecer un sacrificio. Un animalito cortado en pedazos y puesto en un altar a fuego, y era ofrecido como holocausto por mi culpa. Los que ofrecían esos sacrificios, ¿quiénes eran? Eran los levitas, era una sola tribu de Israel, eran 12 tribus: Isaacar, Dan, Neftalí, Zabulón, José, Judá, Rubén, Benjamín, Aser y Leví. Leví ejercía el sacerdocio con un padre de los sacerdotes que se llamó Aarón. Aarón y los levitas estaban en el tabernáculo de reunión, que era un sitio donde Dios había ordenado que allí vinieran los judíos, y ellos venían con el animalito, lo ponían, y no cualquier persona lo podía ofrecer en sacrificio, eran los levitas. Los levitas sacrificaban ese animalito y se lo ofrecían a Dios, y los hermanos les traían el diezmo a ellos para que ellos comieran y vivieran de esa ofrenda. Pero un día vino Jesús y terminó con los sacrificios. Sí. Al terminar con los sacrificios, termina con ese sacerdocio. Entonces, después de Jesús, hay unos apóstoles hasta hace 150 años. De 100 años hacia acá, se levantaron un montón de hombres, pusieron congregaciones, se hicieron llamar pastores y dicen que ellos son estos levitas, que tienen derecho a que todos los hermanos les lleven el 10% del salario, cuando eso no es así. Los primeros pastores fueron los 12 apóstoles, y el príncipe de los pastores es Jesús. Sí. Es Jesús, los apóstoles, y hasta hoy, hombres y mujeres que hemos dedicado nuestras vidas al servir a Dios, tenemos un reglamento y un mandamiento. Y predicar el evangelio a toda criatura, y el obrero es digno de su salario. Ahora bien, en este tiempo no es legal que alguien ofrezca un sacrificio. No es legal. No se puede. No se puede, porque ya Jesús hizo ese sacrificio. Si ve,
Jesús hizo su sacrificio. Ya no es legal que nadie ofrezca animales, ¿cierto? ¿O usted cree que por un pecado se puede ofrecer un animal? No, no. Es una herejía. Eso dice, Entonces, si no hay quien sacrifique los animales, tampoco hay a quien pagarle los diezmos. Porque los pastores no sacrifican animales. Ahora, ¿de dónde viene eso en los pastores? Que hay que cobrar dinero. Que hay que recibir el diezmo. Ellos vienen de un pueblo en la Biblia al cual no se le permite hacer lo que están haciendo. Le voy a decir por qué. ¿Nosotros estamos bajo la ley o bajo la gracia? Dama. la gracia. Entonces, esos pastores que están pidiendo los diezmos están enseñando la ley. Porque los diezmos son de la ley. Los diezmos eran una ley que había que cumplirla. Y cuando vino Jesús de Nazaret, Él la cumplió por todos y ahora nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo. Lo más grande que puede recibir una persona en la tierra es el Espíritu Santo. Y si lo recibe por gracia, ¿qué espera recibir de Dios? Más, pagando diezmos. Ya no hay más. Ahora, si usted lo que quiere es que Dios le dé plata, entonces hable con Él y pídale plata. Pero usted está ofendiendo a Dios. Porque usted da los diezmos que para que le dé bendiciones. Ya no le dio pues el Espíritu Santo. ¿Qué más grande que eso, hermano? El Espíritu Santo nos guía toda la verdad. Nos dio dones. Nos dio el fruto. Nos consuela. Y por fe nos lleva a creer que Dios es omnipotente. Que da semilla al que siembra y pan al que come. Y Cristo puede multiplicar para nosotros los panes y los peces. Puede convertir el agua en vino. Nos hace ricos de acuerdo a la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Pero tratar de impresionar a Dios con un 10% de mi dinero, empezando porque Dios nunca lo va a recibir. ¿Por qué Dios no recibe los diezmos? Porque Dios tiene una característica y es que Él no puede mentir. Dios no puede recibir los diezmos porque ahí está Jesús. Y si Él recibe los diezmos de Malaquías, tendría que pasar por encima a su hijo. Y Él nunca haría eso. ¿Para qué puso Dios a Jesús en la tierra? Dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Todo aquel que en Él cree se salva, ¿cierto? Dios dice que la salvación está en Cristo, no en los diezmos. Usted diezma para ser salvo del hurto, diezma para no ser un ladrón y diezma tentando a Dios que para que Él le dé más. Cuando usted ignora que todo proviene de Dios por gracia en el Señor Jesús. Ahora, hermano, yo les voy a decir una cosa. El diezmo no es una doctrina enviada por Dios a mí para condenar al que lo haga ni para justificar al que lo haga. Diezme. ¿Usted quiere llevar el 10%? Hágalo. Pero el día que a mí me toque hablar directamente con hombres sobre este diezmo, la hermana y el hermano llevan el 10% a las iglesias, llévenlo. Llévelo, no importa, el pastor se lo gastará y se lo comerá como un obrero de trabajar. Pero no tiene ni salvación ni condenación. Y es ahí donde a ellos les da conmigo rabia o mal genio. Porque ellos me están queriendo decir que si yo digo que no diezmar no trae juicio, entonces yo soy un hereje. Entonces me atacan hereje, blasfemo, apóstata y me tratan de mentiroso. Por decir que no pasa nada si no lo hacen. Y si lo hacen, entonces todos me apoyan diciendo que qué bendición, que porque eso hay que hacerlo. Pero literalmente, Jesús de Nazaret no da una doctrina sobre los diezmos. Jesús no. Y todos nos basamos en las enseñanzas del Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Hermano, ¿usted alguna vez ha leído o ha escuchado sobre Jesús? Claro. ¿Usted vio a Jesús alguna vez hablando o enseñando sobre los diezmos así como un... Vean, yo les explico. Jesús viene de la tribu de Judá. Vivía en Sión, en Jerusalén, en Nazaret, en la capital del reino. A 3 cuadras de la casa de Jesús quedaba el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Y él miraba desde aquí el templo de Salomón y veía cómo entraban al templo hombres y mujeres cargados de toda clase de artículos y convertían el templo en una plaza de mercado. Vendían palomas, cambiaban monedas, es decir, convirtieron el templo en lo que él dijo,
habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿Usted sabe por qué es una cueva de ladrones? No se estaba refiriendo a los que venían. La cueva es donde se ocultan los animales adentro. La cueva era el templo y los ladrones eran los que habían adentro. Los fariseos y los saduceos y los escribas. Cueva de ladrones. Cuevas porque estaban adentro. Es porque es muy profunda. No cueva los que estaban aquí. Dice, ustedes convirtieron la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Cueva es un lugar donde se esconde alguien. La cueva es el templo y lo más profundo eran los que estaban adentro escondidos, los falsos profetas. Esos sacerdotes pedían los diezmos todos los días. Todos los días. Entonces los hermanos venían con un montón de cosas a llevarles pensando que eran legales. Se presenta Jesús y les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo soy el verdadero Hijo de Dios. Y yo soy el pan de vida. Y den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si el dinero fuera de Dios, se lo digo, hermano, si el dinero fuera de Dios, Dios a través de Cristo hubiera dicho, den a César lo que es de César y el dinero a Dios porque es de Dios. No, él dijo que el dinero era de César, papá. Sí. Entonces, ¿el dinero es de César o es de Dios? Ah, es de Dios, pero no, esos diezmos son de César, hermano. O sea, que usted le va a quitar a César el 10% para dárselo a Dios. O sea, que César también tiene que ver con Dios. El dueño del dinero en la Biblia es César. Es que Dios no necesita nada de nosotros. Es que va a necesitar el Altísimo. Si es que el Altísimo le pregunta a usted, ¿dónde estaba usted cuando yo hice las alas de la gallina? ¿Acaso usted me vio a mí cuando yo hice el hipopótamo? ¿Sabe usted por qué le puse yo la trompa así al elefante? ¿Por qué los zancudos se alimentan con sangre? Usted no sabe nada sobre mí. Ahora usted me va a impresionar a mí con un billete rojo, porque usted no sabe de dónde vienen los diezmos que usted lleva. Puede ser plata podrida, riquezas hurtadas, puede ser negocios de tráfico o de una extorsión. A usted solo le importa la denominación con la que recibe ya. Ahora terminemos con esto. Los diezmos son la justificación para tapar el disfraz de los falsos profetas. El falso profeta no lo detectan fácilmente porque la gente se concentra en los diezmos. Es decir, los falsos pastores enseñan la economía de la iglesia como estrategia para que no se concentren en quién es Él. Y disciernan verdaderamente, vamos al punto. En la tierra, yo le quiero hacer una pregunta a usted. Hay 200,000 iglesias. La pregunta es, ¿quién nombró esas iglesias y quién los puso como pastores? Digan ustedes que están en el mundo entero. ¿Quién nos hizo pastores? ¿Quién nos hizo maestros? ¿Quién nos hizo apóstoles? ¿De dónde salió el título que tenemos? Entonces ya hay soberbia y van a decir, hermano, este es el apóstol de Bethesda, pero ¿quién hizo a ese hombre apóstol? Este es el pastor de avivamiento, este es el pastor de Maranata, este es el pastor pentecostal. Y vea, yo contradigo esto. La iglesia pentecostal y la iglesia trinitaria no se quieren, porque estos dicen que son unitarios, unicistas, que solo Jesús es el fundamento general. Y estos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la doctrina verdadera. Los dos están entre ellos mismos contendiendo por mostrar cuál de los dos tiene la verdad. Pero entre los dos no comparten. Ahora bien, en la iglesia pentecostal hay 500 pastores y en la trinitaria hay 500 pastores. Yo hago una pregunta. ¿Cuál de los dos 500 pastores son los verdaderos pastores de Dios? ¿Cuáles? Ahora, si usted le pregunta a los pentecostales que si estos son verdaderos pastores, le van a decir que no. Y si le pregunta a los trinitarios que si estos son pastores, le van a decir que no. Ellos mismos dicen que estos no son pastores y que estos tampoco son pastores. Que estos son pastores trinitarios trinos,
con un Dios de 3 cabezas y que ahí no hay forma. Y estos dicen que son Jesús solos y que ahí tampoco hay forma. Ahora bien, metámosle a estos dos los 500 pastores adventistas. Y aquí metemos los 500 testigos de Jehová. Y aquí metemos los 500 mormones. Y aquí metemos los 500 de diferentes clases. Ahora bien, aquí le metemos 1500 curas católicos. Entre todos estos pastores hay una rivalidad impresionante que se contradicen entre sí mismos, apoyándose en sus propias opiniones, diciendo, estos no son, estos tampoco, este tampoco, el católico. Por ejemplo, los pentecostales dicen que los curas son Babilonia, la madre de las rameras, una fornicaria, una iglesia perversa, dicen los pentecostales. Los trinitarios dicen de los adventistas que son unos hijuemadres que porque no comen cerdo ni toman tinto. Y los testigos de Jehová dicen que ese es el salón del reino y que ellos son superiores a todas las congregaciones y lo muestran con su... Es decir, entre ellos mismos le han mostrado a la humanidad que hay confusión. Ahora bien, están estos 7 grupos aquí y aquí ponemos a Jesucristo. Dígame usted, hermana, ¿cuál sería el verdadero pastor aquí, Jesucristo o los de acá? Jesús. Entonces, si los de acá escucharon a Jesucristo diciéndole, usted y usted son mis pastores, son pastores legales. Si Cristo los mandó a ser pastores, gloria a Dios. Pero eso lo dejamos en duda de la sociedad. Él le dijo fue a sus apóstoles. Vea lo que dice la hermana, que le dijo a sus apóstoles. Pero personas en este tiempo, vea, Convención Mundial de Ecumenismo, póngale cuidado. Convención Mundial de Ecumenismo a las naciones. ¿Qué significa? Todas las iglesias reunidas con un solo propósito: defender la verdad en las congregaciones. Es decir, se van a reunir 20 pastores de iglesias mundiales a contender entre ellos mismos a ver cuál de todos tiene la verdad. Eso es una falta de respeto. Jesús de Nazaret es el príncipe de los pastores y puso a 12. Ahora, yo con esto probaría un pastor. Hermano, ¿usted cree que un verdadero pastor tiene que ser igual a Cristo? Un verdadero. O sea, tiene que tener algo de Cristo. Verdadero pastor haría lo que hizo Cristo. ¿Y sabe qué tiene que mostrarme a mí un pastor para poder comprobarme que es de Cristo, que es un verdadero pastor? Primero me tiene que mostrar las marcas de Cristo. Las marcas de Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Si usted no me muestra su cruz, verdaderamente, como dice la Biblia, no es pastor. Usted tiene que estar crucificado con Cristo y no vivir usted. Y ser nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, yo le enseño qué es una criatura antigua y qué es una nueva criatura. Usted sabe qué es una nueva criatura. Es una criatura a través de la cual el mismo Dios da testimonio, no usted. Usted puede gritar para arriba, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Pero ahora preguntémosle a Dios, Dios, ¿este es tuyo? No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En este momento cualquiera puede decir que es pastor y que es cristiano y que tiene derecho a diezmos. Pero la pregunta es, ¿justifica la Biblia un pastorado en este siglo? Ese fue el peor error. Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. No seáis que obtengáis mayor condenación. Ahora bien, hermana, ¿tiene alguna otra pregunta? No, tienes inquietud. Pero, hermana, ¿usted cree que queda satisfecha o que falta algo más por aclarar? No, claro, y totalmente de acuerdo con usted. Ahora, yo le voy a decir una cosa a usted. Su diezmo es su vida. Si todo hay que diezmarlo, los mismos pastores se contradicen y les voy a decir por qué. Porque el día tiene 24 horas y el diezmo de 24 son 240. Usted da a Dios 2 horas y 40 minutos de su día en oración. ¿Usted diezma al día? Usted no lo diezma. ¿Usted diezma al año? Tampoco. Usted no ora 2 horas y 40 minutos al día, ningún hermano. Entonces están robando el diezmo de la oración. Ahora, en esas 2 horas 40 usted se alimenta de la Biblia. Usted no saca 2 horas 40 de su vida para Dios, no la saca, enteras no la saca.
entonces no está diezmando su vida y va a impresionar a Dios con un papel pintado con un billete. No. El diezmo mío es que toda mi vida es de Dios. Así le diezmé a Dios entregándole mi vida. Y no es el 10%, es todo. Lo que pasa es que yo no se lo puedo ir a dar a cualquier hombre por ahí que está diciendo que es un pastor y se va a comer mi platica. Ahora bien, yo le contradigo, hermana, ¿por qué no son verdaderos pastores? La Biblia dice en Timoteo que el que anhela obispado, buena obra desea. Pero debe ser marido de una sola mujer y tener a sus hijos en sujeción. Hermana, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que hay pastores que tienen hijos descarriados? Claro, Sí. yo digo que sí. Si hay pastores con hijos descarriados, ahí fallaron, porque la Biblia dice que no pueden. Porque si no pueden cuidar la iglesia, la casa, ¿cómo van a cuidar la iglesia? Lógico. Los pastores, ustedes mismos pongan en disciplina, hagan un análisis mundial de los pastores que tienen los hijos descarriados, y esos son los primeros que hay que poner en la banca, porque si no cuidaron la casa, ¿cómo van a cuidar la iglesia? Un hijo se les descarrió y así van a cuidar a 80 adolescentes que hay en la iglesia. No hay autoridad, no hay poder. El verdadero pastor es respaldado por Dios y lo primero que alumbra es su familia. Ok, señor Jorge. Otra preguntita Sí, señor. diferente. ¿Usted está de acuerdo con que la sangre no se debe comer? La sangre que no se debe de comer es la sangre de los seres humanos. Esa sangre no se debe comer. La de los animales sí. No es muy lícito comérsela como tal. Es decir, coger la sangre y crear de ella un alimento. Sola no. Pero nosotros comemos morcilla. Jorge, disculpe, porque es que yo escuché que parte de la Biblia dice que después del diluvio, que sobre la tierra no quedó nada, solamente hay unos animales que se habían reproducido en el arca. Entonces, pues sobre la tierra no había nada. Entonces, Hermana, perdón que la interrumpa. Lo que pasa es que, mire, en la ley de Cristo se justifica todo. En el lienzo de Pedro dice que ya no llaméis a los animales inmundos, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo y el apóstol Jacobo, cuando estaban en Asia, le dijeron a una gente que se abstuvieran de ahogado y de sangre, porque en ese pueblo hacían eso. sí, pero como él después del diluvio, que no quedó sobre la tierra, y le dijeron, ¿qué vamos a comer? Y él dijo, ahí tienen animales, maten y comen, menos su sangre. Sí. Por eso es que yo Sí, o sea, tenía como la sangre hasta Pablo no se podía consumir, pero Pablo dijo, todo lo que se vende en la carnicería, comprar y comer. Y yo les voy a decir una cosa, la carne tiene sangre, el pescado tiene sangre, porque es la vida de las bestias, y nosotros nos comemos la carne y la sangre. Lo que el apóstol San Pablo está hablando ahí es de un desorden de la persona por convertir la sangre en un alimento sin componentes, la sola sangre. La sola sangre. Usted no cogería una olla de sangre, No. la herviría y luego sacaría una torta como sacar así un pedazo de natilla. No. Cierto que no, pero hay gente que lo hace. Hay gente que procesa la sangre para convertirla en comida, sangre sola. Y eso, con solo pensar uno eso, le produce. Eso es de lo que la Biblia evita. De que usted no se convierta en un vampiro, en un caníbal. Y viva una vida sana para la honra y la gloria de Dios. Bueno, Jorge, era eso. Yo tenía esa pequeña inquietud. Bueno, amén, hermana, gracias. Bueno, Dios la gracias bendiga. por su sabiduría.